Las erupciones en las placas tectónicas de Ureicha erosionan el poder global de EU. El ascenso de China, y la caída de Estados Unidos. De las cenizas de una guerra mundial que mató a 80 millones de personas y redujo las principales ciudades a escombros humeantes, Estados Unidos se levantó como un titán de la leyenda griega, ileso y armado con un poder económico y militar extraordinario, para gobernar el mundo. Durante 4 años de lucha contra los líderes del eje en Berlín y Tokio que devastaron el planeta, los comandantes estadounidenses durante la guerra George Marshall en Washington, Dwight D. Ya sea que esté hablando de la guerra en el desierto en el norte de África, los desembarcos del día D en Normandía, las sangrientas batallas en la frontera entre Birmania e India o la campaña de isla en el Pacífico, la estrategia aliada en la Segunda Guerra Mundial implicó restringir el alcance de los poderes del eje a nivel mundial y luego arrebatar ese mismo continente de sus manos. Por Alfred W. McCoy. Eisenhower en Europa y Chester Nimitz en el Pacífico sabían que su principal objetivo estratégico era hacerse con el control de la vasta masa terrestre de Ureicha. Ese pasado, aunque aparentemente tan lejano, todavía da forma al mundo en el que vivimos. Esos generales y almirantes legendarios, por supuesto, se fueron hace mucho tiempo, pero la geopolítica que practicaron a tanto costo todavía tiene profundas implicaciones. Porque así como Washington asedió a Ureicha para ganar una gran guerra y la hegemonía global, Beijing ahora está involucrado en una repetición mucho menos militarizada de esa búsqueda del poder global. Y para ser franco, en estos días la ganancia de China es la pérdida de Estados Unidos. Cada paso que toma Beijing para consolidar su control sobre Ureicha debilita simultáneamente la presencia de Washington en ese continente estratégico y, por lo tanto, erosiona su otrora formidable poder global. Una estrategia de guerra fría. Unofag y Batam es un vecindario de Washington ubicado al norte del National Mall, al este del Potomac y Georgetown, al sur del oeste y al oeste del centro de DC, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. En 1948, luego de su paso del Pentágono a Fag y Batam I, el secretario de Estado George Marshall lanzó el Plan Marshall de $13.000 millones para reconstruir Europa occidental devastada por la guerra, sentando las bases económicas para la formación de la alianza de la OTAN solo un año después. Después de un cambio similar del cuartel general aliado en tiempos de guerra de Londres a la Casa Blanca en 1953, el presidente Dwight D. Eisenhower ayudó a completar una cadena de bastiones militares a lo largo de la costa del Pacífico de Ureicha al firmar una serie de pactos de paz y seguridad mutua con Corea del Sur en 1953, Taiwán en 1954 y Japón en 1960. Durante los siguientes 70 años, esta cadena de islas serviría como eje estratégico del poder global de Washington, fundamental tanto para la defensa de América del Norte como para el dominio de Ureicha. Gracias al diplomático George Kennan, esta estrategia se denominó contención y, con ella, Washington podía, en efecto, sentarse y esperar mientras el bloque chino-soviético implosionaba debido a errores diplomáticos y desventuras militares. Después de la división Beijing-Moscú en 1962 y el posterior colapso de China en el caos de la revolución cultural de Mao Zedong, la Unión Soviética intentó repetidamente, aunque sin éxito, salir de su aislamiento geopolítico, en el Congo, Cuba, Laos, Egipto, Etiopía, Angola y Afganistán. Después de 4 años de batalla empapados de lecciones de geopolítica en sus desayunos y tragos de whisky, la generación estadounidense de generales y almirantes en tiempos de guerra entendió intuitivamente cómo responder a la futura alianza de las dos grandes potencias comunistas en Moscú y Beijing. Y para ser franco, en estos días la ganancia de China es la pérdida de Estados Unidos. Cada paso que toma Beijing para consolidar su control sobre Ureicha debilita simultáneamente la presencia de Washington en ese continente estratégico y, por lo tanto, erosiona su otrora formidable poder global. Después de luchar por conquistar gran parte de ese vasto continente durante la Segunda Guerra Mundial, los líderes estadounidenses de la posguerra ciertamente supieron cómo defender sus conquistas. Durante más de 40 años, sus incansables esfuerzos por dominar Ureicha le dieron a Washington una ventaja y, al final, la victoria sobre la Unión Soviética en la Guerra Fría. Para restringir los poderes comunistas dentro de ese continente, rodeó sus más de 9.600 kilómetros con 800 bases militares, miles de aviones de combate y 3 grandes flotas, la sexta flota en el Atlántico, la séptima flota en el Índico y el Pacífico y, a poco después, la quinta flota en el Golfo Pérsico. En la última y más desastrosa de estas intervenciones, que el líder soviético Mikhail Gorbachev llamó la herida sangrante, el Ejército Rojo movilizó 110.000 soldados. Durante 9 años de brutal combate en Afganistán, perdiendo dinero y mano de obra en formas que contribuirían al colapso de la Unión Soviética. En 1991,
Para Estados Unidos y, agregó, todas las grandes potencias de los últimos 500 años. Ureicha, hogar del 75% de la población y la productividad del mundo, siempre ha sido el premio geopolítico supremo. Para perpetuar su preponderancia en el continente euroasiático y así preservar su poder global, Washington, advirtió, tendría que enfrentar 3 amenazas: la expulsión de Estados Unidos de sus bases marítimas a lo largo de la costa del Pacífico, expulsión de su posición en la periferia occidental proporcionada por la OTAN del continente, y, finalmente, la formación de una sola entidad asertiva en el centro en expansión de Ureicha. En 1919, justo después de la Primera Guerra Mundial, también argumentó que Ureicha, junto con África, formaban una enorme isla mundial y ofreció esta audaz fórmula geopolítica: quien gobierna el Heartland gobierna la isla mundial, el que gobierna la isla del mundo gobierna el mundo. Claramente, Mackinder se adelantó unos 100 años en sus predicciones. En ese momento embriagador de aparente victoria como la única superpotencia que quedaba en el planeta Tierra, una generación más joven de líderes de política exterior de Washington, entrenados no en campos de batalla sino en grupos de expertos, tardó poco más de una década en dejar que ese poder a escala global sin precedentes comenzara a deslizarse hacia el final de la era de la Guerra Fría. En 1989, Francis Fukuyama, un académico que trabajaba en la unidad de planificación de políticas del Departamento de Estado, ganó fama instantánea entre los conocedores de Washington con su seductora frase: el fin de la historia. Argumentó que el orden mundial liberal de los Estados Unidos pronto barrería a toda la humanidad en una marea interminable de democracia capitalista. Como lo expresó en un ensayo muy citado, el triunfo de Occidente, de la idea occidental, es evidente, en el agotamiento total de las alternativas sistémicas viables al liberalismo occidental. El poder invisible de la geopolítica. En medio de esta retórica triunfalista, Zbigniew Brzezinski, otro académico basado en experiencias más mundanas, reflexionó sobre lo que había aprendido sobre geopolítica durante la Guerra Fría como asesor de 2 presidentes, Jimmy Carter y Ronald Reagan. En su libro de 1997, The Grand Chessboard, Brzezinski ofreció el primer estudio estadounidense serio de geopolítica en más de medio siglo. En el proceso, advirtió que la profundidad de la hegemonía global de Estados Unidos, incluso en este pico de poder unipolar, era intrínsecamente superficial. Al defender la centralidad continua de Ureicha después de la Guerra Fría, Brzezinski se basó en gran medida en el trabajo de un académico británico olvidado hace mucho tiempo, Sir Halford Mackinder. En un ensayo de 1904 que provocó el estudio moderno de la geopolítica, Mackinder señaló que durante los últimos 500 años, las potencias imperiales europeas habían dominado Ureicha desde el mar, pero la construcción de ferrocarriles transcontinentales estaba desplazando el lugar de control a su vasto Heartland interior. Dinero y mano de obra en formas que contribuirían al colapso de la Unión Soviética. En 1991. Para Estados Unidos y, agregó, todas las grandes potencias de los últimos 500 años. Ureicha, hogar del 75% de la población y la productividad del mundo, siempre ha sido el premio geopolítico supremo. Para perpetuar su preponderancia en el continente euroasiático y así preservar su poder global, Washington, advirtió, tendría que enfrentar 3 amenazas: la expulsión de Estados Unidos de sus bases marítimas a lo largo de la costa del Pacífico, expulsión de su posición en la periferia occidental proporcionada por la OTAN del continente, y, finalmente, la formación de una sola entidad asertiva en el centro en expansión de Ureicha. En 1919, justo después de la Primera Guerra Mundial, también argumentó que Ureicha, junto con África, formaban una enorme isla mundial y ofreció esta audaz fórmula geopolítica: quien gobierna el Heartland gobierna la isla mundial, el que gobierna la isla del mundo gobierna el mundo. Claramente, Mackinder se adelantó unos 100 años en sus predicciones. Pero hoy, al combinar la teoría geopolítica de Mackinder con la brillantez de Brzezinski sobre la política global, es posible discernir algunas tendencias potenciales a largo plazo en el revoltijo del momento. Imagine la geopolítica al estilo de Mackinder como un sustrato profundo que da forma a eventos políticos más efímeros, de la misma manera que el lento molido de las placas tectónicas del planeta se hace visible cuando las erupciones volcánicas rompen la superficie de la Tierra. Ahora, intentemos imaginar qué significa todo esto en términos de geopolítica internacional hoy. El gambito geopolítico de China. En las décadas transcurridas desde el final de la Guerra Fría, el creciente control de China sobre Ureicha representa claramente un cambio fundamental en la geopolítica del continente. Convencido de que Beijing jugaría el juego global según las reglas estadounidenses, el establecimiento de la política exterior de Washington cometió un
Gran error de cálculo estratégico en 2001 al admitirlo en la Organización Mundial del Comercio, OMC. En todo el espectro ideológico, nosotros en la comunidad de política exterior de EU. Confesaron dos exmiembros de la administración de Obama, compartimos la creencia subyacente de que el poder y la hegemonía de el debate político se equivocó. En poco más de una década después de unirse a la OMC, las exportaciones anuales de Beijing a los EU se han multiplicado casi por 5 y sus reservas de divisas se dispararon de solo $200 mil millones a $4 billones sin precedentes en 2013. En 2013, aprovechando estas vastas reservas de efectivo, el nuevo presidente de China, Xi Jinping, lanzó una iniciativa de infraestructura de $1 billón para transformar Eurasia en un mercado unificado. Cuando una red de acero de rieles y tuberías comenzó a atravesar el continente, China rodeó la isla tricontinental del mundo con una cadena de 40 puertos comerciales, desde Sri Lanka en el Océano Índico, alrededor de la costa de África, hasta Europa, desde el Pireo, Grecia hasta Hamburgo, Alemania. Al lanzar lo que pronto se convirtió en el proyecto de desarrollo más grande de la historia, 10 veces el tamaño del Plan Marshall, 11 está consolidando el dominio geopolítico de Beijing sobre Eurasia, mientras satisface los temores de Brzezinski sobre el surgimiento de una sola entidad asertiva en Asia Central. A diferencia de Estados Unidos, China no ha realizado esfuerzos significativos para establecer bases militares. Si bien Washington todavía mantiene alrededor de 750 de ellos en 80 países, Beijing solo tiene una base militar en Djibouti en la costa este de África, un puesto de intercepción de señales en las islas Coco de Myanmar en la bahía de Bengala, una instalación compacta en el este de Tayikistán y media docena de pequeños puestos de avanzada en el mar de China Meridional. Pero hoy, al combinar la teoría geopolítica de Mackinder con la brillantez de Brzezinski sobre la política global, es posible discernir algunas tendencias potenciales a largo plazo en el revoltijo del momento. Imagine la geopolítica al estilo de Mackinder como un sustrato profundo que da forma a eventos políticos más efímeros, de la misma manera que el lento molido de las placas tectónicas del planeta se hace visible cuando las erupciones volcánicas rompen la superficie de la Tierra. Ahora, intentemos imaginar qué significa todo esto en términos de geopolítica internacional hoy. En las décadas transcurridas desde el final de la Guerra Fría, el creciente control de China sobre Eurasia representa claramente un cambio fundamental en la geopolítica del continente. Convencido de que Beijing jugaría el juego global según las reglas estadounidenses, el establecimiento de la política exterior de Washington cometió un gran error de cálculo estratégico en 2001 al admitirlo en la Organización Mundial del Comercio, OMC. En todo el espectro ideológico, nosotros en la comunidad de política exterior de EU. Confesaron dos exmiembros de la administración de Obama, compartimos la creencia subyacente de que el poder y la hegemonía de el debate político se equivocó. En 2013, aprovechando estas vastas reservas de efectivo, el nuevo presidente de China, Xi Jinping, lanzó una iniciativa de infraestructura de $1 billón para transformar Eurasia en un mercado unificado. Cuando una red de acero de rieles y tuberías comenzó a atravesar el continente, China rodeó la isla tricontinental del mundo con una cadena de 40 puertos comerciales, desde Sri Lanka en el Océano Índico, alrededor de la costa de África, hasta Europa, desde el Pireo, Grecia hasta Hamburgo, Alemania. Al lanzar lo que pronto se convirtió en el proyecto de desarrollo más grande de la historia, 10 veces el tamaño del Plan Marshall, 11 está consolidando el dominio geopolítico de Beijing sobre Eurasia, mientras satisface los temores de Brzezinski sobre el surgimiento de una sola entidad asertiva en Asia Central. Además, mientras Beijing se concentraba en construir la infraestructura de la Eurasia, Washington estaba librando dos guerras desastrosas en Afganistán e Irak. En un intento estratégicamente inepto de dominar el Medio Oriente y sus reservas de petróleo, justo cuando el mundo comenzaba a hacer la transición del petróleo a las energías renovables. En contraste, Beijing se ha centrado en la acumulación lenta y sigilosa de inversiones e influencia en Eurasia. Desde el Mar del Sur de China hasta el Mar del Norte. Al cambiar la geopolítica subyacente del continente a través de esta integración comercial, está ganando un nivel de control que no se había visto en los últimos 1000 años, al mismo tiempo que libera fuerzas poderosas para el cambio político. El cambio tectónico sacudida el poder de EU. Después de una década de la implacable expansión económica de Beijing en Eurasia, los cambios tectónicos en el sustrato geopolítico de ese continente comenzaron a manifestarse en una serie de erupciones diplomáticas, cada una de las cuales borró otro aspecto de la influencia estadounidense. 4 de los más recientes pueden parecer, a primera vista, no relacionados, pero todos están
impulsados por la fuerza implacable del cambio geopolítico. Primero vino el colapso repentino e inesperado de la posición de EU en Afganistán, lo que obligó a Washington a poner fin a su ocupación de 20 años en agosto de 2021 con una retirada humillante. En un juego geopolítico lento y sigiloso, Beijing ha firmado acuerdos de desarrollo masivos con todas las naciones vecinas de Asia Central, dejando a las tropas estadounidenses varadas allí para brindar apoyo aéreo crítico a su infantería. Los aviones de combate estadounidenses a menudo se vieron obligados a volar más de 3.000 kilómetros desde su base más cercana en el Golfo Pérsico, una situación insostenible a largo plazo e insegura para las tropas en tierra. A medida que el ejército afgano entrenado por Estados Unidos se desmoronaba y las guerrillas talibanes entraban en Kabul encima de los humbees capturados, la caótica retirada estadounidense derrotada se hizo inevitable. Pero primero Putin visitó Beijing para buscar el apoyo del presidente 11, una tarea aparentemente desalentadora dadas las décadas de lucrativo comercio de China con Estados Unidos, por un valor de $500 mil millones en 2021. Aún así, Putin logró una declaración conjunta de que las relaciones de las dos naciones eran superiores a alianzas políticas y militares de la era de la Guerra Fría y una denuncia de una mayor expansión de la OTAN. Hacer la transición del petróleo a las energías renovables. En contraste, Beijing se ha centrado en la acumulación lenta y sigilosa de inversiones e influencia en Eurasia. Desde el Mar del Sur de China hasta el Mar del Norte. Al cambiar la geopolítica subyacente del continente a través de esta integración comercial, está ganando un nivel de control que no se había visto en los últimos 1000 años, al mismo tiempo que libera fuerzas poderosas para el cambio político. Después de una década de la implacable expansión económica de Beijing en Eurasia, los cambios tectónicos en el sustrato geopolítico de ese continente comenzaron a manifestarse en una serie de erupciones diplomáticas, cada una de las cuales borró otro aspecto de la influencia estadounidense. 4 de los más recientes pueden parecer, a primera vista, no relacionados, pero todos están impulsados por la fuerza implacable del cambio geopolítico. Solo 6 meses después, en febrero de 2022, el presidente Vladimir Putin reunió una armada de vehículos blindados cargados con 200.000 soldados en la frontera con Ucrania. Si hay que creer a Putin, se suponía que su operación militar especial era un intento de socavar la influencia de la OTAN y debilitar la alianza occidental. Una de las condiciones de Brzezinski para el desalojo de EU de Eurasia. Resulta que Putin lo hizo a un precio peligroso. En lugar de atacar Ucrania en el gélido febrero, cuando sus tanques podrían haber maniobrado fuera de la carretera camino a la capital ucraniana, Kiev, tuvo que esperar a los Juegos Olímpicos de invierno de Beijing. Entonces, las tropas rusas invadieron en una marcha fangosa, dejando sus vehículos blindados atrapados en un embotellamiento de 65 kilómetros en una sola carretera donde los ucranianos destruyeron rápidamente cientos de tanques. Enfrentar el aislamiento diplomático y los embargos comerciales europeos cuando su invasión derrotada degeneró en una serie de masacres. Vengativo, Moscú trasladó la mayor parte de sus exportaciones a China. Eso impulsó rápidamente el comercio bilateral en un 30% a un máximo histórico, al tiempo que redujo a Rusia a una pieza más en el tablero de ajedrez geopolítico de Beijing. Proyectando tales tendencias políticas una década hacia el futuro, el destino de Taiwán parecería, en el mejor de los casos, incierto. En lugar de la conmoción y pavor de los ataques aéreos, el modo estándar de discurso diplomático de Washington en este siglo, Beijing prefiere una presión geopolítica sigilosa y diligente. Al construir sus bases insulares en el mar de China Meridional, por ejemplo, avanzó gradualmente, primero dragando, luego construyendo estructuras, luego pistas de aterrizaje y finalmente desplegando misiles antiaéreos, evitando en el proceso cualquier confrontación sobre su captura funcional del territorio marina entera. Luego, el mes pasado, Washington se vio marginado diplomáticamente por una resolución totalmente inesperada de la división sectaria que había definido durante mucho tiempo la política de Oriente Medio. Después de firmar un acuerdo de infraestructura de $400 mil millones con Irán y convertir a Arabia Saudita en su principal proveedor de petróleo, Beijing estaba bien posicionado para negociar un importante acercamiento diplomático entre estos amargos rivales regionales, el Irán chiita y Arabia Saudita sunita. En cuestión de semanas, los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países sellaron el acuerdo con un viaje profundamente simbólico a Beijing, un recuerdo agridulce de los días no tan lejanos cuando los diplomáticos árabes cortejaban en Washington. Finalmente, la administración Biden quedó atónita este mes cuando el líder preeminente de Europa, Emmanuel Macron de Francia, visitó Beijing para una serie de conversaciones íntimas tete a tete con el presidente de China, 11. Al final de ese viaje extraordinario,
que ha generado miles de millones en contratos lucrativos para las empresas francesas. Meigran anunció una asociación estratégica global con China y prometió que no seguiría la sugerencia de la agenda estadounidense sobre Taiwán. Un portavoz del Palacio del Elíseo se apresuró a emitir una aclaración pro forma de que Estados Unidos es nuestro aliado, con valores compartidos. Aún así, la declaración de Meigran en Beijing reflejó tanto su propia visión a largo plazo de la Unión Europea como un actor estratégico independiente como los lazos económicos cada vez más estrechos del bloque con China. Proyectando tales tendencias políticas una década hacia el futuro, el destino de Taiwán parecería, en el mejor de los casos, incierto. En lugar de la conmoción y pavor de los ataques aéreos, el modo estándar de discurso diplomático de Washington en este siglo, Beijing prefiere una presión geopolítica sigilosa y diligente. Al construir sus bases insulares en el mar de China Meridional, por ejemplo, avanzó gradualmente, primero dragando, luego construyendo estructuras, luego pistas de aterrizaje y finalmente desplegando misiles antiaéreos, evitando en el proceso cualquier confrontación sobre su captura funcional del territorio marina entera. Luego, el mes pasado, Washington se vio marginado diplomáticamente por una resolución totalmente inesperada de la división sectaria que había definido durante mucho tiempo la política de Oriente Medio. Después de firmar un acuerdo de infraestructura de $400.000 millones con Irán y convertir a Arabia Saudita en su principal proveedor de petróleo, Beijing estaba bien posicionado para negociar un importante acercamiento diplomático entre estos amargos rivales regionales, el Irán chiita y Arabia Saudita sunita. En cuestión de semanas, los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países sellaron el acuerdo con un viaje profundamente simbólico a Beijing, un recuerdo agridulce de los días no tan lejanos cuando los diplomáticos árabes cortejaban en Washington el futuro del poder geopolítico. No olvidemos que Beijing construyó su formidable poder económico-político militar en poco más de una década. Si su fuerza continúa aumentando dentro del sustrato geopolítico de Eurasia a una fracción de ese ritmo vertiginoso durante otra década, puede jugar un hábil juego geopolítico en Taiwán, como el que expulsó a Estados Unidos de Afganistán, ya sea debido a un embargo aduanero, patrullas navales incesantes o alguna otra forma de presión. Taiwán puede simplemente caer silenciosamente en las garras de Beijing. Si tal gambito geopolítico prevaleciera, la frontera estratégica de a lo largo de la costa del Pacífico se rompería, lo que posiblemente empujaría a su marina de vuelta a una segunda cadena de islas desde Japón hasta Guam, el último de los criterios de Brzezinski para el verdadero declive del poder global de Estados Unidos. En ese caso, los líderes de Washington podrían encontrarse nuevamente sentados al margen del proverbial campo diplomático y económico, preguntándose cómo sucedió todo.